las 8:30. Ah, ya, ok. Ya, bueno, veamos si lo podemos hacer en la tarde. Yo no tengo problema con hacerlo en la tarde, si es para que, porque yo sé que hay algunos de ustedes que trabajan, entonces, bueno, no cambiarles tanto ya la rutina que tienen armada. Y lo otro que yo creo que ya la próxima semana les voy a mandar una tarea con evaluación, ya que no lo hemos hecho hasta ahora porque estábamos hasta hace un poco tiempo todavía con problemas con las páginas y todavía hay problemas para subir las clases, pero de a poco se han ido solucionando. Entonces ya yo creo que la próxima semana les voy a empezar a mandar estas mismas tareas que discutimos los días jueves, pero ya con nota, ¿ok? Entonces, y les voy a dejar una semana para que ustedes lo respondan. Profe, hola, buenas ¿Sí? tardes. Hola. Una pregunta. La primera tarea que hicimos no va a contar. Yo creo que la voy a poner nota igual, pero las ponderaciones van a ser, va a ser como un extra, ¿ya? No lo voy a contar como dentro del calendario de evaluación. Ya, O sea, va a ser gracias. como un adicional, para los que lo entregaron va a ser un adicional que le va a subir probablemente el promedio, ¿ya? Gracias. Ya. Hoy día vamos a ver hipertensión y la próxima clase vamos a ver síndrome coronario para ir ya avanzando en los temas que son de los más grandes de medicina interna. Respecto a la hipertensión, hay muchas formas de abordarla. La verdad es que ahora les quiero más o menos presentar en qué cosas hacer hincapié y les mandé, en la última diapositiva está la bibliografía de todas las guías, que son todas de acceso gratuito, así que ustedes pueden bajarlas de la página que quieran y les dejé un par de papers que también se puede acceder y si es que hay alguno que tengan problemas me avisan para mandárselo. Respecto a la definición y clasificación de hipertensión, la hipertensión es una enfermedad crónica controlable y multifactorial. En las últimas guías, porque hay, para que ustedes sepan y no se confundan cuando revisan, hay un montón de guías, están las europeas de la Sociedad del American Heart y la Sociedad de Cardiología, hay guías que son las Joint Committee, que van en el número 8 ya, y todas son bastante similares, pero van metiendo un poco más, un poco menos de información. Acá en Chile nosotros nos guiamos por las guías GES, que la última actualización fue el año 2018, ¿ya? Y obviamente estas guías se basan en todas estas guías internacionales. Respecto a la definición, hoy en día buscamos metas más ambiciosas respecto al control de la presión arterial. Definiendo como hipertenso el paciente que tiene una presión arterial mayor a 130,80 o 130,85 en algunas guías, eh, con categorías que se dividen en presión normal, elevada o hipertensión etapa 1, etapa 2. La etapa 1 es cuando la presión arterial sistólica va entre 130 y 139 y la diastólica entre 80 y 89, y la etapa 2 cuando la presión sistólica es mayor o igual a 140 y la diastólica mayor o igual a 90. Esto es un dato obtenido desde la guía GES en Chile. La prevalencia de hipertensión es de aproximadamente 27-28%, como 27,6% en población adulta mayor a 15 años. Y es el principal factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Para nosotros que somos una población latina, la hipertensión es bastante importante en nuestra población, a diferencia de la población blanca y la población oriental, en que estos números son un poquito menores, ¿ya? Y el principal factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares está dado más por el tabaquismo más que por la hipertensión. Bueno, hoy en día que se ha disminuido mucho el consumo de tabaco, puede que esos números hayan cambiado.
Y respecto a después les voy a aclarar un poquito después qué pasa con las poblaciones afrodescendientes, que hoy en día tenemos muchísimos pacientes haitianos viviendo en Chile o pacientes de otros lugares de Latinoamérica de raza negra, y ellos tienen un perfil diferente de la hipertensión. En la época que yo estudiaba, uno como que se pasaba de largo esa parte de la guía porque no había ni una persona de raza negra viviendo en Chile en esa época. Y hoy en día hay mucha gente, por lo tanto, no estamos encontrando con pacientes severamente hipertensos porque ellos tienen esa característica y que tienen una evolución a daño de órgano blanco mucho más rápida y mucho más severa. En Chile, la hipertensión se le atribuye 1 de cada 7 muertes en lo que es muertes por causas generales. Respecto a la prevalencia, esto es para que lo miren nomás, hay un discreto aumento de la prevalencia más en los hombres que en las mujeres, pero esta prevalencia se ha ido igualando entre lo que se vio en las guías publicadas en el 2010 y luego en las publicadas el 2010, o sea, el 2018, pero que el estudio se hizo entre el 2016 y 2017. Los grupos más jóvenes han ido disminuyendo su prevalencia y se ha quedado más o menos similar en los grupos de edad más avanzada. Y fíjense aquí que en los pacientes de 65 años la prevalencia es bastante elevada. También se asocia un poquitito a los años ¿cómo se llama?, de escolaridad. Y si el paciente vive en una zona rural o una zona urbana, en la zona rural hay un poquito más de prevalencia. Ya, respecto al impacto, bueno, todos sabemos que la hipertensión es un factor de riesgo cardiovascular muy, muy importante. Disminuye la expectativa de vida en más o menos 8 años, refiriéndose a lo que es discapacidad o muerte. Acuérdense que todo lo que son los accidentes vasculares, ¿cómo se llama?, las enfermedades vasculares de la aorta, la enfermedad vascular periférica, el infarto, todo eso se asocia a hipertensión, la enfermedad renal crónica, que es la principal causa de enfermedad renal crónica. Y en Chile es el principal factor de riesgo aislado al cual se atribuye la mayor carga de muerte. Yeah. Se asocia a enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y renal y vascular periférica. Y se estima, acá hay como una estimación de muertes por grupo asociadas a la hipertensión, o sea, más o menos 50% de los pacientes que tienen alguna de estas patologías, enfermedad isquémica cardíaca, enfermedad cerebrovascular, y 100% de la insuficiencia cardíaca de causa hipertensiva son atribuibles a la hipertensión como factor de riesgo principal. Y esto es súper importante y después lo vamos a ver en los metas de tratamiento, porque una de nuestras primeras metas de tratamiento es disminuir la presión arterial por lo menos en 10 milímetros de mercurio, ¿ya? Después, esa va a ser nuestra primera meta, que es como en el caso de los diabéticos, disminuir la glicemia ayuna, ¿ya? Porque si nosotros logramos esta reducción de 10 milímetros de mercurio de la presión sistólica o diastólica, se asocia a reducciones importantes de factores de riesgo, o sea, de enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo menos 32% de accidente vascular, menos 45% de insuficiencia cardíaca, menos 18% de infarto agudo al miocardio y un 11% mortalidad general. O sea, si nosotros no logramos un súper estricto control en nuestros pacientes, pero sí logramos disminuir estos 10 milímetros de mercurio, igual es súper bueno el resultado. Ya, un repaso, esta parte ustedes la saben, que es como dónde va a afectar ¿cómo se llama?, la hipertensión, que afecta principalmente al cerebro, a los ojos, al corazón, a los riñones y a los grandes vasos, ¿ya? O sea, el daño endotelial es en los vasos pequeños, pero acuérdense que la hipertensión produce un daño en la pared del endotelio de los grandes vasos,
favoreciendo la acumulación de colesterol y enfermedad aterosclerótica. Entonces también tenemos afectación de todos los grandes vasos que irrigan el cerebro, el corazón, los riñones y la aorta. ¿Qué cosas producen hipertensión? Bueno, hay muchas enfermedades asociadas, pero acá se habla de una predisposición genética, o sea, muchas veces hay una historia familiar asociada. Los estilos de vida son importantes, si hay un alto consumo de sodio en la dieta, los pacientes obesos, los pacientes que toman exceso de alcohol van a tener más hipertensión. Algunos medicamentos, por ejemplo, los antiinflamatorios, algunos estimulantes, por ejemplo, esto que le gusta, el que toma esta gente ahora, estas anfetaminas que son para estar más concentrado, para poder estudiar, descongestionantes, ¿ya? O drogas ilícitas, todo eso te va a generar hipertensión y obviamente las causas secundarias que las vamos a mencionar más adelante. Ya, el daño órgano blanco, muy resumido, existe la retinopatía hipertensiva que se produce inicialmente como una vasoconstricción y adelgazamiento de la arteria. Hay varios signos clínicos asociados según la etapa que esté. Aquí le puse algunos, el signo de Gann, los cruces arteriovenosos, hemorragias en llama, exudado algodonoso, igual que en el paciente diabético, y el papiledema, que es lo más severo, que es como edema alrededor de la papila. Y enfermedad arterial periférica está asociado a la disección, a la fisiopatología previa a una disección aórtica, porque se van dañando la pared del vaso y produce un aneurisma, o sea, asociado a los aneurismas también aórticos. En el caso del cerebro, isquemia de los territorios distales, que son los infartos lacunares, el accidente vascular transitorio, o hemorragia subaracnoidea por roturas de aneurismas cerebrales, accidente vascular encefálico. O sea, vasitos pequeños y vasitos grandes. En el corazón, esto de los vasos pequeños son territorios terminales y los vasos grandes no necesariamente. El corazón, hipertrofia ventrículo izquierdo, que puede llevar a una disfunción diastólica, insuficiencia cardíaca, y en el escenario de una emergencia hipertensiva, una angina o infarto. ¿Saben lo que es la disfunción diastólica? Como que no se permite el correcto llenado del corazón. Claro, o sea, lo que ocurre es que el corazón no se relaja, o sea, no se distiende en cómo se llaman los tiempos que corresponde, porque está la hipertrofia, imagínense que la poscarga está aumentada, porque el territorio hacia la periferia del corazón está muy aumentada la presión, por lo tanto el corazón se empieza a engrosar y aumentar su musculatura porque tiene que hacer una fuerza mucho mayor o una contracción mayor de las fibras para contrarrestar este efecto de la poscarga aumentada. Y eso hace que el aumento, el crecimiento de las fibras de la pared del corazón haga que la relajación, o sea, el latido, la contracción y después la relajación, que es en diástole, sea más lenta, ¿ya? Por lo tanto, el llenado puede ser insuficiente, ¿ya? Y eso puede producir esta disfunción diastólica. Y una de las formas de tratar esta disfunción diastólica es agregando, o sea, usar cronótropos negativos, o sea, usar beta bloqueadores para permitir el correcto llenado del corazón, o sea, que haya tiempo para llenarse, ¿ya? Eso una vez que ya haya insuficiencia cardíaca. Ya, pero acuérdense que esa es la hipertrofia ventrículo izquierdo, produce dos patologías al corazón. Una que es la disfunción diastólica, ya que puede terminar en una insuficiencia cardíaca, con buena fracción de eyección, pero con este problema de llenado, y el síndrome coronario agudo, porque como hay daño endotelial, por lo tanto hay compromiso de las arterias coronarias con placas de colesterol, pero además, al haber un crecimiento del ventrículo izquierdo, hay un problema con la demanda, o sea, no alcanza, como crece mucho este ventrículo, no alcanza a vascularizarse bien y queda con territorios isquémicos. Además está el daño renal, que es el daño característico asociado a
a la hipertensión es la nefroesclerosis, que es diferente al daño producido por la diabetes, que al final es una alteración de de las membranas por hiperfiltración de azúcar, o sea, de glucosa. Y se describe acá, depende un poquito de los grupos, pero es una de las principales causas de enfermedad renal crónica. Además, que esto es súper importante, si el paciente ya tiene insuficiencia renal, ya sea secundaria a la hipertensión o de otra causa, por ejemplo, en una nefropatía diabética, la hipertensión mal controlada va a acelerar el proceso de insuficiencia renal, ¿ya? Entonces, por eso se acuerdan que los diabéticos, las metas de control de presión arterial eran más bajitas, o sea, nuestra meta de control era 120,70, ¿ya? Y eso mismo concepto corre para cualquier otra enfermedad renal, una glomerulopatía lúpica, por ejemplo. Tenemos que tener metas de control de presión arterial mejores para evitar esta rápida progresión hacia la insuficiencia. Ya, entonces lo que vamos a ver ahora son las guías GES. Yo, como les dije, les quiero dejar a ustedes que repasen las guías, elijan la que ustedes quieran, pero la GES la tienen que leer, porque es lo que nosotros estamos usando. Y está actualizada, hecha súper responsablemente, porque estas guías tienen un comité de medicina basada en evidencia que revisó todas las últimas guías. Me parece que las que alcanzaron a revisar, las del JNC7, me parece que hasta ahí alcanzaron a revisar. Y tienen esta cosa que se llama GRADE, que lo están usando en varios centros de investigación, que define, por ejemplo, en color rojo, que no ofrecer la intervención, en color amarillo, que son decisiones individualizadas, o sea, ellos hacen una recomendación, pero la verdad es que finalmente la decisión queda a criterio del doctor, y el verde, que está muy fuertemente recomendado, o sea, con evidencia dura, por lo tanto el médico tiene que optar por esta recomendación. Aquí especificando qué significa cada cosa, que es fuertemente a favor, fuertemente en contra, el color rojo, el amarillo es condicional, ¿ya? Y buenas prácticas clínicas, que son intervenciones relacionadas que corresponden a lo que es el estándar mínimo de manejo del paciente con hipertensión. Además, se define el nivel de certeza, que son con estos monitos: alta, moderada, baja, muy baja, que en el fondo cuando hay certeza alta es cuando toda la línea de investigación avala una afirmación, y la certeza muy baja es porque son a veces opiniones más que verdades científicas. Bueno, respecto a la guía que se publicó el año 2018, existen recomendaciones que se mantuvieron en relación a la guía del año 2010. Cosas como bien básicas, como por ejemplo que toda persona que participa en la medición y control de presión arterial requiere una certificación correcta, o sea, la forma en que se toma la presión arterial y se hace el diagnóstico tiene que ser estandarizado y adecuado. Todo paciente con hipertensión confirmada debe ser clasificado según su riesgo cardiovascular, o sea, no es lo mismo, porque acuérdense que aquí hay un grupo que nosotros vamos a llevar a intervención de cambios de estilo de vida antes de iniciar la terapia farmacológica. Pero si ese paciente que correspondería eventualmente a ese grupo tiene factores de riesgo cardiovasculares, por ejemplo, que fuera fumador, diabético, dislipidemia, etcétera, tiene que ir inmediatamente a terapia farmacológica más cambios de estilos de vida. Y hay un grupo de pacientes que eso todavía está en discusión, si vamos a partir inmediatamente con un medicamento en dosis alta o vamos a partir inmediatamente con una asociación. El objetivo del tratamiento de la hipertensión es lograr la normalización de la presión arterial y el control de todos los factores de riesgo modificables. Ya, ese es el objetivo final, pero como les dije en las diapositivas anteriores,
Si yo logro un cambio de 10 milímetros de mercurio, ya le estoy haciendo un bien para el paciente. No siempre es fácil llevarlo a las metas que uno necesita por distintas razones. En todo paciente hipertenso, el cambio de terapia debe incorporar cambios de estilos de vida. O sea, acá no alcancé a encontrar el número, pero es más o menos 20 milímetros de mercurio lo que uno puede modificar la presión arterial si el paciente, por ejemplo, comienza a hacer ejercicio en forma regular. Entonces, si el paciente comienza con ejercicio regular, podría hacer ese cambio ¿cómo se llama?, de presión, ¿ya? Por eso es tan importante complementar la terapia farmacológica con los cambios de estilo de vida. También hay que insistir en el cese de hábito tabáquico, sobre todo en la patología vascular periférica, donde la hipertensión más el hábito tabáquico son los principales factores de riesgo para todo lo que son los aneurismas de aorta, disección aórtica y todo lo que es las lesiones distales de las extremidades. Reducción de peso, como les decía, también junto con el aumento de la actividad física también pueden lograr modificaciones importantes o sea, puede incluso normalizarse la presión o bajar bastante. Reducción del consumo excesivo de alcohol, reducción del consumo de sal y aumento del consumo de frutas y verduras. Los hipertensos con daño orgánico en condición clínica asociada o comorbilidad debe elegir un fármaco de inicio de terapia de acuerdo a su beneficio específico. ¿Por qué dicen esto? Porque cuando se plantea el inicio de farmacoterapia en un paciente hipertenso, hay ciertas recomendaciones de ciertos grupos. Entonces, por ejemplo, en las últimas guías se recomienda siempre los IECA y ARA2 en primer lugar. Solo no usarlos cuando uno cree que el paciente se va a beneficiar más de otro grupo o estarían contraindicados o mal tolerados. Pero también están los de raza negra, las tiacidas, que si bien no van a hacer un gran cambio en el número de lo que se ha demostrado que mejoran ¿cómo se llama? Disminuyen la morbimortalidad asociada a enfermedades cardiovasculares en pacientes hipertensos. Y lo otro, que ojo, las tiacidas que están recomendadas como fármaco de primera línea en aquellos pacientes que no son diabéticos, pero que sí tienen, por ejemplo, intolerancia a la glucosa, no se recomiendan porque pueden desencadenar la diabetes, o sea, pueden aumentar la glicemia. Y lo otro, por ejemplo, si el paciente es coronario, tengo que incluir dentro de mi terapia beta bloqueadores que hoy en día ya no se recomiendan como fármacos de primera línea, pero en este grupo específico sí. Siempre monitorear la adherencia al tratamiento, que permite mejorar la efectividad de las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas. Después, en otra diapositiva más adelante, les voy a mostrar cuáles son los objetivos del control del paciente hipertenso. Y preferir aquellos fármacos que ejercen un efecto antihipertensivo durante 24 horas con una administración una vez al día. Por ejemplo, el enalapril necesita 2 administraciones al día, en cambio los ARA2, el losartán, valsartán, etcétera, con una dosis diaria es suficiente. ¿Y eso qué es lo que produce? Mejora la adherencia. Bueno, cuando hicieron la actualización de las guías de ahora, se hicieron varias preguntas, ya que las vamos a ir aclarando durante la presentación. Por ejemplo, y hay distintos tipos de recomendaciones según el tipo de paciente, etc. Entonces, una de las preguntas era, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico? ¿Lo voy a hacer con un monitoreo, con un Holter de 24 horas, o lo voy a hacer con un perfil de presión arterial? El perfil de presión arterial son 2 o 3 tomas en días diferentes y se hace un promedio. Y el Holter es un, no sé si tengo por aquí la diapositiva. Este es el Holter, que se le pone un manguito de presión que está conectado a un aparato que hace un monitoreo durante 24 horas, ¿ya? Y los valores del Holter para definir que un paciente hipertenso son más bajitos porque se toman promedio todas las mediciones que se hicieron durante el día en actividad o inactividad, incluyendo las horas de sueño.
Ya, se hicieron la pregunta de que si se utilizaba un perfil de presión arterial, que es lo que más se utiliza, porque el acceso a los holters de presión es muy limitado. Se recomendaba tomar 3 o 2 de mediciones para tomar la decisión si el paciente era hipertenso o no. ¿Qué pasaba con las personas mayores de 70 años con diagnóstico de hipertensión arterial? Si el límite inferior de presión arterial diastólica debería ser 70 o 60. Estos grupos son pacientes en que hace mucho tiempo ya se está hablando de que nuestro target de presión tiene que ser más alto. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen más enfermedad ateromatosa, más rigidez en las arterias, por lo tanto, ya de por sí las arterias, o sea, tienen de base más hipertensión, ¿ya? Pero eso no necesariamente significa que tengan la enfermedad asociada, sino que, y si nosotros le bajamos mucho la presión, por ejemplo, un adulto mayor lo llevamos a presiones sistólicas de 100, 120, vamos a causarle mayor frecuencia de caídas, ortostatismo. Entonces, eso está en discusión, si lo vamos a dejar como norma, que vamos a ocupar targets de presión más bajos, o sea, más altos, perdón, en los adultos mayores, o vamos a ir viendo caso a caso. Lo mismo con o sea, la pregunta es respecto al diagnóstico de hipertensión y a los valores de meta de hipertensión. Ya, esta diapositiva es chiquitita, pero es más o menos, todas son preguntas en relación a cosas que mejorar en la guía actual. Respecto a cómo hacer las metas de presión sistólica, hoy en día se está hablando de que el adulto mayor que tiene mucho más hipertensión sistólica que diastólica, que es la que más se asocia a riesgo cardiovascular, si vamos a buscar metas de 140 milímetros de mercurio o de 150 milímetros de mercurio. O sea, nosotros acá por lo menos funcionamos con 150. O sea, un adulto mayor, un paciente mayor de 70, 75 años, no buscamos metas de presión arterial menores a eso, por lo menos durante la hospitalización. Otra pregunta, que si las personas mayores de 15 con riesgo cardiovascular bajo, si vamos a optar por hacer cambios de estilo de vida por 3 meses, más o menos. Si tenemos que usar, si las presiones son muy altas, si están en etapa 2, vamos a hacer partir con monoterapia o partir al tiro con terapia asociada. ¿Qué pasa con los beta bloqueadores? ¿Ya? Si lo vamos a excluir en pacientes que tengan cierto tipo de enfermedades, como por ejemplo los diabéticos, que cuando utilizan beta bloqueo tienen menor, ¿cómo se llama? Como que enmascara un poquito los síntomas de hipoglicemia. En la enfermedad arterial glucosida estarían contraindicados. En la enfermedad, solamente el mejor escenario es en la enfermedad, el síndrome coronario agudo, ya como terapia complementaria. Bueno, así, la verdad es que esto lo pueden leer en las guías, es como las preguntas que se están haciendo ahora, porque cada vez que se saca una guía nueva, hay como nuevas preguntas respecto a manejo, etc. Aquí no se las voy a leer una por una, porque la verdad es que yo lo que quiero es que la lean ustedes, pero aquí aparecen, este es un resumen de las guías, ¿ya? Donde aparecen las recomendaciones y el nivel ¿cómo se llama?, de evidencia y el nivel de recomendación. Acuérdense que están las fuertemente recomendadas, condicionales y las, ¿cómo se llama?, y las con baja recomendación. Y este es el nivel de evidencia, que es moderado, bajo, muy bajo. Ya, y acá tenemos, por ejemplo, fuertemente recomendada en personas entre 15 años y menores de 55 con diagnóstico de hipertensión arterial. Recomienda el inicio farmacológico con ECA y ARA2 sobre beta bloqueo. Ya, eso es algo que ya se venía discutiendo en las guías anteriores, que los beta bloqueadores ya salen de los grupos de terapia primera línea. Y otra fuertemente recomendada es hacer el seguimiento con tomas de presión en domicilio, porque la probabilidad de que el paciente vaya frecuentemente al consultorio a hacerse el control es mucho más engorrosa, más difícil.
Ya, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Entonces les dejo como tarea leerse las guías. Son unas guías súper largas, pero la verdad es que tienen un formato muy así, ¿no? Así como recomendaciones, cuadritos, etcétera. Y este es un tema que es súper, súper importante, así que porfa háganse el tiempo de leer las guías. El diagnóstico se hace con perfil de presión arterial. El consenso son 3 mediciones de presión arterial en 3 días diferentes o un monitoreo Holter de 24 horas. La forma en que vamos a medir la presión arterial, esto aparece en todas partes, pero para que ustedes se acuerden, el paciente no tiene que tomar bebidas con cafeína, hacer ejercicio 30 minutos antes o fumar previo al control de presión. Los instrumentos de medición deben ser validados y bien calibrados. Ojo con estos medidores electrónicos que se ponen en la muñeca, que no son los ideales, son de fácil acceso, son económicos, etcétera, pero no es como lo más recomendado para la medición frecuente de presión arterial y además que se descalibran súper rápido. El paciente debe estar sentado en una silla por al menos 5 minutos, piernas apoyadas en el suelo y no cruzadas. Esto obviamente si el paciente está hospitalizado no lo vamos a poder cumplir, pero si el paciente viene al control ambulatorio tienen que tratar de cumplir eso, o sea, lo sientan y le conversan un ratito antes de tomarle la presión. El brazo debe estar apoyado a nivel del corazón, debe sacarse los elementos de la vestimenta que ejerzan presión sobre el brazo. Por ejemplo, ojo con las camisas o las poleras que son medias apretadas, en ese caso mejor que se saque la manga y le tomen la presión sin ninguna ropa entre medio del brazo. El manguito debe ser de tamaño adecuado. Ya, ojo aquí que en los pacientes yo sé que no está el acceso a todos los lugares, pero para que ustedes sepan, existen manguitos de presión para pacientes obesos, ¿ya? Y para que ustedes sepan si el manguito es el adecuado o no, la parte del globo que se infla debe cubrir al menos el 80% de la circunferencia del brazo. Si el manguito le queda chico al paciente, va a censar que tiene mayor presión de la que corresponde, ¿ya? Deben tomarse al menos 2 medidas con 2 minutos de diferencia, o sea, esto era de una guía más antigua, o sea, disculpen, en la consulta son 2 medidas con 2 minutos de diferencia, para hacer el diagnóstico son 3 veces, y si hay un delta de presión mayor a 5 milímetros de mercurio, se debe repetir toda la de medición de nuevo. O sea, si son 2 medidas con esta cantidad de diferencia, deben ser bastante similares los 2 controles. ¿Qué le vamos a preguntar al paciente hipertenso? Lo que queremos saber es una anamnesis clásica, o sea, cuáles son los antecedentes familiares, qué medicamentos toma, si tiene antecedentes familiares o personales de enfermedad cardiovascular. Acuérdense que los antecedentes de riesgo son cuando el familiar ha presentado accidentes vasculares o infarto menores a 65 años ya o 60 años. Si te dice que se infartó a los 70, a los 65 es porque no hay una carga genética de por medio. Evaluar clínicamente a través de la anamnesis presencia de síntomas o signos asociados a otras enfermedades que producen hipertensión, como por ejemplo la enfermedad tiroidea, la apnea obstructiva del sueño, glomerulonefritis, o otras endocrinopatías, el síndrome de Cushing, la hiperpara, ¿ya? Hacer una detallada revisión por sistema para pesquisar daño de órgano blanco y causas secundarias de hipertensión. Evaluar, por ejemplo, no sé, si hay insuficiencia cardíaca, si hay un aneurisma aórtico, ver cómo está o sea, hacer un examen, mandar al paciente a hacerse un examen oftalmológico, ver cómo están los pulsos, etc. Y evaluar las rutinas de vida, el consumo de alcohol, si es que hay consumo de tabaco, consumo de droga, estrés emocional y consumo promedio de sodio en la dieta. En el examen físico vamos a medir la presión arterial en ambos brazos, de la forma que les comenté en la diapositiva anterior. Vamos a pesar al paciente
talla. Esto se lo pueden preguntar igual, porque la mayoría de la gente conoce su peso y su talla, y ahí ustedes calculan el índice de masa corporal. Evaluación ocular, que la pueden hacer ustedes con un fondo de ojo o mandarlo al oftalmólogo. Presencia de edema extremidades inferiores, que te orienta quizás a una enfermedad renal. Soplos carotidios y abdominales, que te puede orientar ¿cómo se llama?, a una lesión de órgano blanco o una causa secundaria de hipertensión, como es la enfermedad renovascular. Y cómo están los pulsos distales, evaluación de la enfermedad arterial oclusiva de extremidades inferiores, si hay signos de Cushing, por ejemplo, estrías violáceas, la piel adelgazada, la piel de color más oscuro, todos los signos, bueno, todos los signos clínicos que uno puede ver en estas patologías también. Puede ser esta como joroba que tienen, un montón de cosas que lo pueden ver en el capítulo de Cushing, pero la idea es que ustedes en esta primera evaluación se centren en lo que es daño de órgano blanco y posibles causas secundarias. Y por supuesto el examen cardíaco. Laboratorio básico, que lo van a utilizar en el primer control o en el control anual del paciente hipertenso, hacer un electro, una orina completa, radiografía de tórax y ecocardiograma. La orina completa, idealmente, que se incluya también un índice de proteinuria y albuminuria. Laboratorio general, hemograma, creatinina, electrolitos plasmáticos, un perfil bioquímico que incluye calcio, fósforo, glicemia, un perfil tiroideo y un perfil lipídico. ¿Hay algo que quieran preguntar hasta ahora antes de entrar en lo que es el tratamiento? La idea de esta clase es que hagamos este pequeño repaso y que nos preparemos mañana para ver casos clínicos de varios tipos. Uno, lo que es el control ambulatorio y el diagnóstico de hipertensión, evaluación de complicaciones asociadas, evaluación y manejo de una hipertensión refractaria, evaluación y manejo o sea, estudio de hipertensión secundaria o sospecha de hipertensión secundaria y de emergencia hipertensiva. Todo eso, la idea es que lo conversemos con los casos mañana, y este es solamente un pequeño repaso bien resumido de conceptos que ustedes tienen que tener. Respecto al tratamiento farmacológico, nosotros, al igual que los pacientes diabéticos, siempre los cambios de estilo de vida, que son súper difíciles, pero no imposibles, pero que nosotros todo el tiempo tenemos que darle el feedback al paciente de esta parte que es muy importante. Le puedes dar 3 meses o más en paciente con hipertensión en etapa 1 y bajo riesgo cardiovascular que no logra la presión arterial objetiva, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes ven que un paciente es muy joven y es obeso y el paciente está súper motivado a bajar de peso, quizás uno podría plantearle este tiempo si no tiene otro factor de riesgo cardiovascular y si su presión está en etapa 1, o sea, está entre 130 y 139 de sistólica y entre 70 y 79 de diastólica, 80 y 89 de diastólica, uno podría optar a quizás prolongar esta etapa de medidas no farmacológicas si el paciente está perdiendo peso y mejorando su alimentación y haciendo ejercicio. Cuando el paciente es hipertenso y está en etapa 2 o 3, que es más avanzada, uno debería ya partir del primer día la terapia farmacológica asociada a los cambios de estilo de vida. Y en todo paciente con riesgo cardiovascular, independiente de la etapa, partir inmediatamente con la terapia farmacológica. Hay guías, como por ejemplo la JNS8, que recomiendan IECA y ARA2 como primera posibilidad, y solamente en aquellos pacientes que, por ejemplo, los de raza negra o aquellos que esté contraindicado, no usarlo como la primera opción terapéutica, ¿ya? También te recomiendo el inicio de fármacos antihipertensivos en pacientes mayores de 60 años con presiones mayores a 150-90. ¿Se acuerdan que estas eran las preguntas que yo les puse que se están tratando de responder en las guías más actualizadas?
que tampoco son tan actualizadas porque son del 2018. Y en menores de 60 años, individualizando caso a caso, uno podría optar por metas de 140-90. Y si el paciente es afrodescendiente, por ejemplo, los haitianos en Chile, se sugiere priorizar el uso de tiazidas y bloqueadores del calcio antes que IECA y ARADOS. Este grupo de pacientes fisiopatológicamente tiene como una supresión del sistema, renina, angiotensina, aldosterona, o sea, no lo tienen tan hiperactivado como lo tenemos nosotros. Por lo tanto, el tratar de suprimir esto a distintos niveles con IECA o ARA2 no va a producir el mismo efecto que producen los pacientes que no son de raza negra. Por lo tanto, y estos pacientes, como les digo, los que yo me he topado por lo menos aquí hospitalizados, tienen cifras tensionales elevadísimas, o sea, son súper hipertensos y efectivamente andan mucho mejor con bloqueadores de canal del calcio. Y acá se sugiere además que se pueden agregar las tiazidas. Ya, los objetivos de tratamiento. Lo básico, esencial, primordial, es una reducción de presión entre 20 y 10 milímetros de mercurio, idealmente a un valor menor a 140,90. ¿Ya? Eso es como nuestro primer objetivo. Y lo óptimo es que en menores de 65 años el target sea de 130,80. Si lo toleran bien, porque no todas las personas, si son personas que han vivido mucho tiempo con presiones elevadas, puede que cuando uno los lleve a estos números tengan un poquito de síntomas, cefalea u otros síntomas asociados, y no menos de 120,70, sobre todo en el adulto mayor. Nos ha tocado muchas veces ver pacientes adultos mayores que están en tratamiento de hipertensión súper agresivo y llegan muy hipotensos y se caen, hacen síncope, un montón de cosas porque los han llevado a cifras tensionales muy bajas, que no las toleran bien. Y en mayores de 65 años el target es menor a 140-90, si lo toleran, ahí vamos a individualizarlo, ¿ya? Y si no lo toleran, esos valores que les mostré que eran de sistólica de 150. ¿Cuáles son los grupos de fármacos que vamos a usar? Los IECA, por ejemplo, el nalapril, los ARA2, los sartán, valsartán, las tiazidas, que es la hidroclorotiazida, y los bloqueadores de canales del calcio, que lo que tengan a disposición, idealmente amlodipino y si no, nifedipino. Los beta bloqueadores ya no se recomiendan en las guías actuales como terapia de primera línea, pero igual se pueden usar como terapia asociada o usarlos como primera línea en los pacientes coronarios. Ya, esta lista es del New England, del artículo de tratamiento de hipertensión, que es más o menos reciente, es como del 2018, por ahí, 2017, 2018. Donde muestran todos los fármacos, la dosis que se ocupa habitualmente. Aquí hay varios que no están disponibles en Chile, pero es para que conozcan lo que existe de cada familia. Y cuándo se indica y cuándo tenemos que tener cuidado con los efectos adversos. Entonces yo les voy a contar aquí los efectos adversos que más vemos. Por ejemplo, las tiazidas. La hidroclorotiazida, que es la que usamos acá, en dosis de 12,5 a 50 miligramos al día, producen hiponatremia. Es bastante frecuente, mucho más frecuente en mujeres de edad avanzada. Produce hipocalemia, que también es bastante frecuente, ortostatismo, hipotensión e hipovolemia. ¿Ya? Es un diurético, así que va a producir estas tres: ortostatismo, hipotensión y hipovolemia. Ojo con la hiponatremia y la hipocalemia, ¿ya? Porque yo he visto hiponatremias de 110, por ejemplo, asociadas al uso de tiazidas, y calemias bien importantes también, bajo 3, asociadas al uso de tiazidas. ¿Cómo lo hacemos? Hay algunos fármacos, no sé si les puse esa diapo, si no la voy a buscar. La tengo acá, mira. Hay algunos fármacos ¿cómo se llama?, que se asocian a incremento de la hipocalemia en pacientes que usan tiazidas,
como por ejemplo si yo uso una combinación de 2 medicamentos que producen hipocalemia, o sea, tiazida más otro, voy a tener hipocalemias más, o sea, más probabilidad de ser hipocalemia o hiponatremia. Por ejemplo, un medicamento, un antidepresivo, que muchos de ellos, sertralina u otros, producen hiponatremia, más tiazidas me va a producir una hiponatremia más severa, así que ahí ojo con las interacciones. Ya, y también la hidroclorotiazida, ojo en aquellos pacientes que tienen riesgo de hacer una diabetes, como por ejemplo aquellos que están en tratamiento por una intolerancia a la diabetes, las mujeres con ovario poliquístico, los pacientes obesos con resistencia insulínica, etcétera. Todos ellos, si yo parto mi terapia con una tiazida, puedo aumentar la resistencia insulínica y generar que se desencadene ya esta diabetes. Los inhibidores de la ECA, el efecto más conocido es que producen hipercalemia, en combinación obviamente mayor en combinación con otros fármacos. Pueden exacerbar o llevar a falla renal un paciente que tenga una estenosis bilateral de la arteria, o sea, una hipertensión renovascular con estenosis bilateral. Y pueden producir, están contraindicados el embarazo porque son teratogénicos y pueden producir, ¿cómo se llama esto? Angioedema y hasta tos, intolerancia que están con los IECA y en esos casos se opta por ARA2. Y estos no se ocupan combinados. Nunca dejar en el abril y los sartán o la combinación de ambos porque les va a exacerbar los efectos adversos. Lo mismo ocurre con los ARA2, que también producen la misma alteración renal en caso de hipertensión renovascular bilateral. Están contraindicados también en el embarazo, también pueden producir hipercalemia y discreta elevación de la creatinina si es que hay una insuficiencia renal, pero muchas veces esta elevación es tolerada porque estos medicamentos, acuérdense que los usamos para tratar o disminuir la albuminuria, ¿ya? Entonces, muchas veces lo que hacemos es que los partimos y controlamos la función renal al paciente y si hay un aumento discreto de la CREA, lo pasamos por alto porque es muy poquito lo que sube. Bloqueador de canal del calcio, primera opción en pacientes de raza negra o muy buena asociación cuando en aquellas hipertensiones que son bien severas, porque el amlodipino es un hipotensor potente, el nifedipino también. No tanto así las tiazidas, ya, pero las tiazidas no las vamos a jugar por este efecto de disminución de la mortalidad. ¿Qué produce como efecto adverso? Edema en las piernas, puede empeorar la proteinuria si es que el paciente la tiene y están contraindicados cuando hay obstrucción del tracto salida del ventrículo izquierdo, que es una hipertrofia del ventrículo que no es secundaria a hipertensión, sino que es secundaria a miocardiopatías de causa genética. Y los bloqueadores ganadores del calcio no hidroperidínicos, que son el diltiazem y el verapamilo, que la verdad es que para manejo de la hipertensión no lo usamos, sino que lo usamos más para control de frecuencia. Ojo que pueden producir bloqueos, o sea, disminuyen la frecuencia cardíaca porque bloquean el NOA-B. Ya, en las últimas guías que se recomienda, respecto al tratamiento, las guías GES, un paciente hipertenso con comorbilidad, elegir la terapia según los beneficios específicos, o sea, ir buscando la familia que ande mejor según las comorbilidades que tiene. En pacientes con riesgo de desarrollar diabetes, evitar el uso de beta bloqueo clásicos y tiazidas, porque acuérdense que disminuye como es un beta bloqueador, si el paciente hace los síntomas de hipoglicemia, que son hiperadrenérgicos, los va a disminuir y no los va a percibir. Y considerar el beta bloqueo como primera línea en la patología coronaria. El Joint 8, que es el último, sugiere en paciente menor de 18 años con enfermedad renal crónica utilizar siempre IECA y ARA2 porque disminuye la albuminuria y acuérdense que la albuminuria es un factor de riesgo aislado, además de la hipertensión, de enfermedad cardiovascular.
en los ancianos hipertensos, acá se refieren a pacientes mayores de 80 años, iniciar terapia con presiones sistólicas mayores a 160. O sea, aquí ya están poniendo metas mucho más elevadas en ese grupo etario. Estas son las guías de la Asociación Europea. Y se puede considerar terapia antihipertensiva en ancianos menores de 80 años con metas de 140 a 159 si lo logra tolerar bien. Yo la verdad es que sugiero que mejor que no, pero estas guías lo consideran. Ya. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Fíjense que estas son recomendaciones, estas son las nuestras, las nacionales, que son las que se usan en atención primaria, pero que existen muchas guías que toman distintos puntos. Entonces, uno lo que puede hacer, yo sé que es largo y tedioso leerlo, pero si tienen tiempo, lean, por ejemplo, 2 o 3 guías, la de la AJA, la Joint y ¿cómo se llama? Y la europea, y pueden ir sacando todos esos conceptos, si están bien fundamentados, los pueden aplicar en sus pacientes. Acuérdense que todas las guías vienen con el nivel de evidencia, así que si es una cosa que tiene muy poco nivel de evidencia, mejor no utilizarla. Ya, ¿qué evaluar en el control crónico de presión arterial? Aquí es cuando ya tenemos la presión, hipertensión diagnosticada y es en qué nos tenemos que acordar cuando hacemos el control de este paciente. Entonces lo pueden tener anotadito porque estos controles son súper, lamentablemente los consultorios no les dan tiempo a estos pacientes, son así como casi que 15 minutos, 10 minutos por paciente. Entonces, mi meta de presión arterial, lo voy a tomar la presión y voy a evaluar. Puede ser que si tú quieres optimizar esto, que le tomen la presión afuera mientras está en la sala de espera. Entonces tú puedes coordinar que el equipo de enfermería o TENS le tome la presión al paciente afuera, pero tienen que ustedes educar a su personal para que le tome la presión como con todas las instrucciones de una correcta toma de presión que les comenté recién. Entonces ustedes van a evaluar la presencia de otro factor de riesgo cardiovascular que lo van a evaluar en todos los controles. Van a le van a preguntar al paciente si está fumando, le van a hacer una glicemia, le van a hacer un perfil lipídico, le van a hacer un electro, le van a preguntar si tiene angina, le van a preguntar si ha tenido episodios ¿cómo se llama?, de accidentes vasculares transitorios en que no haya podido hablar, ni entender, ni quedarse así como los familiares dicen, no, es que de repente se queda pegado, o el otro día sabe que no le salían las palabras, ya, pero después se le pasó. Todas esas cosas las tienen que evaluar. Tolerancia a la terapia oral y efectos adversos. O sea, hay pacientes que toleran súper mal, no recuerdo, creo que es como un 25% de pacientes que hacen angioedema con el alapril lo toleran muy mal, entonces en esos pacientes optar por el uso de los sartán, porque si el paciente no tolera bien su terapia o tiene efectos adversos, la va a abandonar. Por lo tanto, no se va a estar tratando y eso va a ser un fracaso para todos. Efectos adversos, buscar todo eso que les comenté, el edema, extremidades inferiores, bueno, el nifedipino también produce palpitaciones, produce flashing, ay, ¿cómo se llama esto? Los diuréticos a veces los pacientes los abandonan, no tanto con las tiazidas, más con la furosemía, porque van muchas veces al baño, o por ejemplo no pueden salir de la casa porque les dan ganas de ir al baño, van al mall y les dan ganas de ir al baño a cada rato y no alcanzan a llegar o se han hecho, entonces ahí también esa parte la tienen que investigar. Si les da los diuréticos, les dura el efecto hasta la noche y no pueden dormir bien porque se levantan muchas veces en la noche a orinar, ¿ya? Entonces todo eso hay que preguntar. Daño de órgano blanco, ver cómo está la evaluación de la visión, si es que han tenido eventos de alteraciones visuales, si es que han tenido infarto, angina, bueno, lo mismo, ¿ya? Y cumplimiento de medidas no farmacológicas, o sea, siempre preguntar si está haciendo ejercicio, si ha bajado peso, si está comiendo saludable, y si tienen alguna dificultad para cumplir estas indicaciones y tratar de quizás adaptar a la realidad del paciente estas modificaciones. Ya los afrodescendientes creo que ya les dije todo. ¿Qué es lo interesante de este grupo paciente? Que hay que tratarlos de forma mucho más agresiva porque desarrollan tanto el diagnóstico de hipertensión como de daño de órgano blanco en edades mucho más tempranas. Hay mayor frecuencia de hipertensión resistente y nocturna.
mayor frecuencia de enfermedad renal crónica asociada, accidente vascular, insuficiencia cardíaca y mortalidad que en otros grupos étnicos. El aumento de riesgo se debe a diferencias fisiológicas, lo que les comenté, la supresión del eje renina-angiotensina-aldosterona, alteración de la eliminación del sodio, aumento de la reactividad cardiovascular y envejecimiento cardiovascular prematuro. O sea que los vasos en general son mucho más rígidos en edades más tempranas. ¿Cómo le voy a manejar la hipertensión a este paciente? O sea, asegurarse de hacer el screening desde los 18 años, anual, hacer hincapié en los cambios de estilo de vida, principalmente disminución del uso de sal, aumento del consumo de potasio en frutas y verduras y reducir el consumo de alcohol. Los fármacos de primera línea deben incluir bloqueadores de canales de calcio y diuréticos tiacídicos. Ya, primero voy a usar eso y después voy a ir sumando o asociando. Y tienen más efectos adversos frente al uso de IECA, 3 veces más de angioedema que la población general. Por lo tanto, si en algún minuto tienen que asociar algún fármaco, preferir ARA2 en vez de IECA. Doctora, Y dígame. una consulta en el caso de los pacientes de raza negra, ellos igual, si hay que tener cuidado con el tema de la glicemia al usar la tiacida o no. Sí, igual que en el resto, pero sabes que no sé, no me he metido a investigar si estos pacientes hacen más diabetes que la población general. Igual sabes que los pacientes de los que he visto yo por lo menos son pacientes que son como súper fit, no he visto por lo menos acá en Chile, no he visto haitianos gordos, ni obesos mórbidos, ni nada, porque son gallos que están trabajando un montón de horas al día, comen mal, o sea, todo lo contrario. En Estados Unidos sí, pues en Estados Unidos tienes obesos mórbidos, mucha obesidad mórbida en raza negra, y por lo tanto más diabetes, más resistencia insulínica y más hipertensión. Ah, ya. Pero sí, siempre hay que tener ese cuidado. Entonces lo que tú tienes que hacer si tú quieres partir con una tiacida, hazle una glicemia nueva. Glicemia al y glicemia al mes o a las 2 semanas. Ah, ya. Gracias. De nada. Ya. Es interesante este tema porque es algo relativamente nuevo para nosotros y están todos con el Arapil. Entonces, yo lo que hago acá cuando me llegan hospitalizados, porque estos pacientes además se accidentan harto, les cambio a todos por amlodipino, ¿ya? Y después les mando una notita, no sé, mira, yo creo que de repente uno siente como que pierde el tiempo, pero hay que seguir haciéndolo. Les mando una notita, porque además estos pacientes no se pueden comunicar bien con sus tratantes, porque muchos de ellos no hablan bien español o no entienden bien. Entonces les hago una epicrisis que diga que el paciente está con IECA, pero que se sugiere que mejor trátelo con esta cosa, que anda mejor y todo eso. Ojalá alguno haya llegado al consultorio. Ya. Respecto a la hipertensión secundaria, mira, este es un tremendo tema, ¿ya? Lo vamos a pasar así como bien rapidito porque lo que sugieren finalmente las guías es que en aquellos pacientes donde usted podría sospechar hipertensión secundaria, trate de mandarlo al especialista lo antes posible. Porque si yo le empiezo a estudiar, puede que no le pida todos los exámenes que corresponden y finalmente retrase la derivación, ¿ya? Entonces, la hipertensión secundaria corresponde a 5 a 10% de los pacientes. Existen 2 perfiles de grupos etarios en aquellos pacientes que comienzan, son hipertensos antes de los 30 años, o sea, o cualquier edad joven, y que no tienen otros factores de riesgo, porque hay pacientes que son hipertensos a los 30 años, pero son obesos mórbidos, por ejemplo, ¿ya? Esto estoy hablando de un paciente que uno no tiene otros factores de ser hipertenso, y aparece con esta hipertensión que muchas veces es de difícil manejo. Hipertensiones resistentes, aumento brusco del control, o sea, un paciente que era hipertenso, que tenía una hipertensión esencial y de repente de un año para otro se fue para arriba con tutti, y ese también puede que en ese momento aparezca una otra patología que le esté causando una hipertensión secundaria. En pacientes que debutan o presentan episodios frecuentes de urgencia o emergencia hipertensiva, ¿ya? Y el otro grupo que es, que no es tan frecuente, pero hay que estar atento,
Es el paciente añoso que lleva harto tiempo de hipertensión y que tiene otros factores de riesgo cardiovasculares, fumador, dislipidémico, diabético, etcétera, que de repente tenía presiones súper controladas y se dispara. Y ahí lo que está ocurriendo es que aparece una enfermedad renovascular. Entonces, cuando ocurra eso en un paciente con esas características, tengo que solicitarle una evaluación, por lo menos un Doppler, que es un examen relativamente sencillo y de fácil acceso, para confirmar mi sospecha diagnóstica. El estudio de laboratorio inicial, cuando yo sospecho una hipertensión secundaria, es el mismo de todo paciente hipertenso, un laboratorio básico, una orina completa, función tiroidea, filtración glomerular, electrolitos. Con esas cosas tengo bastante información como para ir sospechando, descartando algunas patologías. Sí le voy a pedir una imagen, idealmente un ecodoppler renal. O sea, si ustedes, por ejemplo, tienen un paciente de 25 años, delgado, que no tiene muchos factores de riesgo y quieren y sospechan que su hipertensión puede ser secundaria, con que le pidan eso avanzan bastante y se orientan más o menos para ver si lo van a derivar al endocrinólogo o al ¿cómo se llama? O al nefrólogo o al cirujano vascular, qué sé yo, para que ahonde más en el estudio. Dirigir el estudio según lo observado, la anamnesis, el examen físico y laboratorio, y si lo sospecha, acuérdese que derivar tempranamente al especialista. Ya, ahí le puse las guías. Ya, todas las que yo saqué la información de esta presentación, las guías GES actualizadas ahora son del 2010 y 2018, busquen las actualizadas. El capítulo de UpToDate, quizás que lo leí y es lo mismo que aparece en las guías, no aporta nada nuevo, tiene más tablitas bonitas, nada más. Hay yo les dije que a mí me gustaba mucho esta revista porque tiene gráfica muy bonita y está muy bien como presentan la información, la reacción es súper buena, etcétera, que es el New England. Esta publicación del 2018 que habla sobre el tratamiento inicial en la hipertensión, las guías del American Heart sobre hipertensión, que son las Joint 8, que son del 2018. Hay unas publicaciones de la página de la Católica que son de medicina familiar, que son súper, súper buenas. Entonces hay una revisión, ustedes ponen el tema y le ponen medicina familiar, UC, y salen estas publicaciones muy buenas, sobre todo para todo lo que es manejo ambulatorio. Y está esta publicación que es de tratamiento farmacológico de hipertensión, que está bastante buena. Todas son de acceso gratuito. Este síntesis de la Universidad de Chile que yo les conté que estaba hecho para que los alumnos de medicina pudieran estudiar, entonces tiene como formato de alumnos, con harto, no tiene mucha bibliografía, ni mucha explicación, ni mucha fisiopatología, pero tiene así como las cosas al grano, así unas tablas y explicaciones como más acotadas. Y lo otro son las guías europeas, que son del 2018 también, de manejo de hipertensión. Ustedes elijan ahí, ¿no? Tienen ahí para elegir lo que quieran. ¿Alguna duda? Doctora, ¿Sí? yo me acuerdo que en el tema de diabetes vimos que habían pacientes que cuando se hospitalizaban se les cambiaba su terapia que tenían en la casa y se les ponía insulina cuando estaban hospitalizados y después se volvía, se reanudaba su terapia anterior. ¿En el caso de los hipertensos pasa lo mismo o sigue su terapia igual? Mira, depende mucho, porque cuando el paciente hipertenso se hospitaliza, depende. Nosotros acá tenemos harto paciente hipertenso que se hospitaliza por una fractura, por ejemplo, grande, que le produce pérdidas o hipovolemia, o pacientes con una infección asociada también a una infección de partes blandas, o como tenemos también una población grande de pacientes que que tienen fibrosis pulmonar de causa laboral, hepóticos o pacientes lesionados medulares que hacen alta infección urinaria y de escara. Si el paciente llega séptico o con una infección grave, yo lo que hago es que no le reinicio la terapia hipotensora, porque acuérdense que si hay mala perfusión y tiene una sepsis del paciente y yo además le pongo un hipotensor, estoy bloqueando todo el sistema compensatorio, que es el eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya?
Entonces yo, a no ser que el paciente, como yo lo monitorizo, porque acuérdense que los pacientes hospitalizados o los tienes conectados a un monitor si están en un OPC, o el equipo de enfermería les toma la presión por lo menos 3 veces al día, si están en una sala básica, tengo un monitoreo constante de la presión. Por lo tanto, si el paciente no me hace unas cifras tensionales muy elevadas, no le inicio durante la hospitalización. Pero me pasa también que cuando pacientes, yo veo a hartos pacientes que están con dolor porque vienen de pabellón, de cirugías traumatológicas, el dolor aumenta la presión arterial, ¿ya? Entonces, a veces me llaman para decir, oye doctora, ¿sabe que este paciente es hipertenso? Entonces tú te fijas que tiene, no sé, pues, 2 controles con sistólica de 150. Entonces lo primero que les pregunto es si les duele, porque si les duele, claro, les va a subir la sistólica, porque están con estrés, con ansiedad, etc. Así que no les parto a esos pacientes ni les hago el diagnóstico de hipertensión en un escenario así. Trato de controlar todos los otros factores que pueden estar generando hipertensión. Acuérdense que hay factores farmacológicos, de estrés, de ansiedad, de dolor, etcétera, que pueden intervenir ahí. Ah, ya. Muchas gracias. ¿Tienen alguna otra duda o pregunta? Doctora, en caso de efecto adverso, ¿es más conveniente cambiar de fármaco o disminuir la dosis? ¿O cuál es la conducta? Depende, mira, si los pacientes que hacen hiponatremia o hipocalemia por tiazías, que de hecho es la causa más frecuente de, ¿cómo se llama?, de alteración electrolítica en pacientes hospitalizados, ahí yo creo que es mejor cambiarle a otra familia. Bueno, si el paciente tiene mucho edema y una de las causas de su hipertensión es por hipervolemia o aumento o mucho consumo de sal, etc., igual tú necesitas un diurético, pero en ese caso, de repente mejor dejarle dosis bajas de furosemida, es más práctico que las tiazidas. Muchas gracias. Sí. Y bueno, y lo del enalapril, el angioedema, o sea, no sé si ustedes han visto algunos de los pacientes que empiezan a toser, porque les molesta mucho el enalapril, les produce como una reacción ahí alérgica de vía aérea alta. Claro, es súper intolerable, entonces pueden abandonar terapia, en ese caso mejor usar los sartán. Y respecto a la hipercalemia y al, y al aumento o sea, la disminución de la filtración glomerular que uno puede ver con los IECA y ARA2, pucha, son es una familia de medicamentos tan buena, porque tiene un montón de beneficios, no solo el buen control de la presión, sino que además son los únicos fármacos que están asociados, bueno, más las tiazidas también, a disminución de la morbimortalidad a largo plazo, cosa que ninguna otra familia tiene. Entonces, en general, que es lo que están planteando en las guías más actualizadas, es como que ojalá siempre optes por esta familia de medicamentos, a no ser que tenga alguna contraindicación formal. Y esto de que haga hipercalemia o que le altere un poquito la función renal, sí es un porcentaje pequeñito, y la hipercalemia se puede manejar agregando un diurético o retirando algún otro fármaco que produzca hipercalemia o modificando la dieta. Yo preferiría hacer eso primero antes de sacarle el arado. Pero eso significa que ustedes tienen que tener un control estricto. O sea, si ustedes tienen un paciente en una situación así, no los controlen al mes, controlenlo, díganle que vuelva a la semana y les vuelven a hacer los electrolitos. Ya, ok, doctora, súper claro. Profe, ¿Sí? y en ese caso, si usted diera como para compensar el tema de la hipercalemia, diera una tiazida, ¿cuál sería? ¿O en qué fármaco estaría pensando? ¿En un paciente con hipercalemia? Claro, como recién dijo, como para compensarlo. Ah, sí, mira, yo la verdad es que me gusta mucho la furosemida. La hidroclorotiazida es como bien tolerada y todo, pero pasa efectivamente que los pacientes añosos, no los jóvenes,
en los abuelitos, que muchos toman, no sé si ustedes se han fijado, estos valsartán D, todos los con D, que viene asociada con la tiacida. Entonces es mucho más práctico porque están ahí, toma su dosis bien asociada y que viene en una sola pastilla, pero, y la llevan tomando, ponte tú, 20 años. El problema es que si esa persona está cerca entre los 70, 80 años, la tiacida, uno, que se van agregando más medicamentos a su terapia, quetiapina, cuestiones así que son como más del área psiquiátrica, o para tratamiento de las demencias, los delirios, la depresión del adulto mayor, etcétera. Y esos también producen alteraciones hidroelectrolíticas. Entonces, de repente, un día te vas a encontrar a tu adulto mayor comprometido con ciencia, vas a creer que le dio un accidente vascular y resulta que lo que tiene es una hiponatremia severa, farmacológica. Entonces, en esos casos yo soy súper partidaria de retirar la tiacida y quizás hacer el control de la presión con un solo fármaco, si es que se puede, llevar esta meta a un valor más alto, o sea, que tu meta en el adulto mayor sea sistólica 150, no de 120. Y quizás buscar otra asociación, que puede ser losartán o valsartán con amlodipino, que es un buen mix para un adulto mayor. Y si hay signos de insuficiencia cardíaca o de edema, agregarle una dosis bajita de furosemida. Yo les dejo a los viejitos unas dosis súper bajitas, así como de 20 miligramos al día, y le controlo los electrolitos y la función renal. Ya, porque la furo igual puede hacer que caiga mucho el potasio, pero no tanto como la estesia. Ya, profe, gracias. Ahí uno va aprendiendo, porque en verdad el tratamiento de la hipertensión en agudo o hospitalizado es súper diferente al de crónico, ¿ya? Y el de crónico te pasan esas cosas y a veces son asintomáticas, porque la hiponatremia y la hipocalemia asociada a tiacida se produce en periodos largos de tiempo. Entonces, al principio no va a sentir nada, el paciente se va adaptando y solamente presenta síntomas cuando esto es muy severo. Ya, yo la otra vez tuve una paciente que el equipo de pelvis aquí es el que nos da más pacientes añosas, porque son todas estas abuelitas que se fracturan la cadera que se vienen a operar acá porque les sale más económico. Y son viejitas, pues, de 90 años, 95 años, etc. Y nos ha pasado un par de veces ya que están tomando estos mix ¿cómo se llama?, de antihipertensivos, y llegan con sodios de 120, 115, totalmente asintomáticos. Y ahí tenemos problemas porque el anestesista no les quiere poner anestesia con ese trastorno hidroelectrolítico, entonces tenemos que tenerlas más tiempo ahí pasándole sodio, etcétera, hasta que se compense. Y lo que hemos hecho en esos casos es que le retiramos las tiacida y las dejamos solamente con el valsartán en una dosis, buscándole una meta de presión diferente, ¿ya? Porque muchos de estos pacientes, acuérdense que se tomaron el medicamento, fueron los primeros controles y después no se controlaron más, pues pueden pasar 5 o 6 años y no fueron nunca más al doctor. Ya, entonces, como tarea para mañana, ojalá pudieran repasar alguna de estas guías, no sé, por ahora en la noche, mañana en la mañana, se metan al computador y las bajen, o lean la clase, el resumen de las recomendaciones que están, lo que le puse en esos cuadritos que están bien resumidas, ¿sí? Y mañana trabajemos, más que nada para que saquen provecho del trabajo de mañana, traten de leer algo, pero vamos a analizar los casos juntos como lo hacemos siempre, ¿ok? Ya, Ya, doctora. doctora. Muchas gracias. Ya pues, de nada, nos vemos mañana. Yo les voy a hacer la solicitud a través de los delegados, pero no, yo mañana, como les decía, no puedo partir a las 2. Entonces, puedo partir más tarde, idealmente a las 3, para asegurarme de estar en el lugar donde tengo que estar conectada. Y si no, ustedes me pueden proponer un horario más tarde si les es más cómodo. Ya, así que ahí me avisan. Doctora, ¿Sí? pero vamos a tener al final clases como en el horario, porque no sé si le dijeron que la escuela estaba pidiendo hacer como las clases en el horario como establecido desde la escuela, algo así. ¿Cómo no? Es que el horario oficial es a las 3.
Claro. ¿ya? Pero nosotros, no sé, si lo conversamos al principio por un tema de comodidad en ese momento, porque yo cuando entráramos a cuarentena, yo pensaba que íbamos a estar en cuarentena harto rato. Eh, Les pedí si podíamos hacer la clase el jueves a las 2. ¿Ya? Yo creo que si vamos a estar entre y sale la cuarentena, porque yo estoy segura que de aquí a un mes vamos a entrar a cuarentena de nuevo, porque viene el invierno y ahí van a aumentar los casos de nuevo. De repente dejar un horario fijo nomás para todo el año. Sí, no, yo, doctora, me da lo mismo, la verdad, porque yo puedo, pero el tema de la que estaban pidiendo en la escuela, no sé, por si acaso a usted le va a complicar, no con nosotros, creo yo. ¿Tener un horario fijo? No, no, yo creo que a ninguno de mis compañeros les complica empezar antes. La cosa es que no le complique a usted por el tema de la plataforma. No, la verdad es que no me complica porque mira, todo este tiempo, desde que empezó el semestre, siempre me mandan mail porque no está funcionando bien la plataforma ni para los profesores ni para los alumnos, parece. Entonces, al final, la solución es seguir haciendo las clases de esta forma y ver en cómo se arreglan ellos durante el semestre el tema con la plataforma. Si me ponen algún problema de la escuela, les aviso, no creo que sea nada complicado en todo caso. ¿Ya? Ya, doctora. Ya, ya pues chicos, nos vemos.